Bachiller universitario y profesor en filosofía por la UNSTA, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Profesor de latín y griego en el seminario de Fasta. Secretario académico y profesor de idioma ucranio y de literatura ucraniana en el Instituto de Cultura y Educación Ucraniana, Patriarca Yosif Slipis, dependiente de la Universidad Católica Ucraniana en Lviv. Profesor jubilado de filosofía y asignaturas afines en colegios secundarios. Miembro de la comisión directiva de la Sociedad Tomista Argentina. Bueno, lo dejamos. Su tema será la teología de la Eucaristía en la secuencia de Corpus Christi. Muchas gracias. La teología de la Eucaristía en la secuencia de Corpus Christi. Cuando el Papa Urbano IV extendió a todo el rito romano la fiesta de Corpus Christi el 11 de agosto de 1264 y mandó que fuese celebrada el primer jueves posterior a la octava de Pentecostés, luego domingo de la Santísima Trinidad, le encargó la composición del propio de la misa y del oficio de la fiesta a Santo Tomás. Que el Aquinate compuso el propio de la misa de Corpus quiere decir que para todas las partes variables de la misa de esa fiesta, menos para el prefacio, el doctor común eligió o compuso textos. Una de esas partes de la misa es la llamada secuencia. En el texto que el angélico escribió para la misma, condensa la fe de la Iglesia en la Eucaristía, que él ya había expuesto en su primera gran obra teológica, el escrito sobre las sentencias de Pedro Lombardo, más conocido como Comentario a las Sentencias, y que volverá a exponer años más tarde en su obra de madurez, La Suma de Teología. Tanto en estas dos grandes obras como en la secuencia, podemos ver la fidelidad de Santo Tomás a la verdadera religión, en la cual la Eucaristía ocupa un lugar central. En este trabajo haré un breve comentario al texto de la secuencia de Corpus, conocida por su primer verso, Lauda Sion Salvatorem, alaba, oh Dios, a tu Salvador, mostrando cómo aparece en ella la teología tomista y católica de la Eucaristía. La secuencia de Corpus Christi. La secuencia es un canto de la misa que surgió como continuación del Aleluya, de allí su nombre, rellenando con texto alusivo al día la melodía final de aquel, y que con el tiempo pasó a tener melodía propia. Su texto puede estar en verso o en ritmo libre, en cuyo caso también se la puede llamar prosa. En el caso de la secuencia de la fiesta de Corpus, Santo Tomás compuso el texto, no la melodía, y lo hizo en verso. Se trata de un extenso poema en 24 estrofas, cuyo número de versos va variando, con rima y con una combinación constante de acentos a lo largo de los versos. La melodía está tomada de la secuencia Laudes Crucis Atollamus, compuesta en el siglo XII para las fiestas de la invención, o sea, el hallazgo de la Santa Cruz, celebrada el 3 o el 7 de mayo según los países, y de la exaltación de la misma, 14 de septiembre, probablemente por Adán de San Víctor. Así lo indica, que la melodía fue tomada de esta antigua secuencia, lo indica, por ejemplo, Dom Cardin en su Graduel Neumé, la edición de gradual romano, el canto de las partes variables de la misa, canto gregoriano, neumada porque se le fueron añadiendo antiguas notaciones musicales. Junto a la partitura de laudación indica que proviene de esa secuencia.
Ahora, desde el momento que el metro, la medida de los versos, la distribución de los acentos, la rima, el número de estrofas, la combinación de los versos dentro de ellas, de la secuencia de Santo Tomás, coincide con los de la secuencia esa de la cruz, creo que se puede conjeturar que el propio Santo Tomás fue el que eligió la melodía de dicha secuencia, porque esta melodía lo obligó a ajustarse a esas características rítmicas a la hora de escribir el nuevo texto. También la elección de la melodía, precisamente de una secuencia de la cruz, destaca la relación de la Eucaristía con el sacrificio del Calvario, del cual aquella es la renovación incruenta. Pasamos ahora al comentario del contenido de las estrofas. Alaba, oh Sión, a tu Salvador, alaba a tu guía y pastor con himnos y cantos. Cuanto puedes, tanto atrévete, porque Él es superior a toda alabanza y no puedes alabarlo lo suficiente. Estas dos primeras estrofas de la secuencia son una invitación a la alabanza, como conviene a una continuación del Aleluya, literalmente alabad allá. Nosotros, la Iglesia, el nuevo Israel, por tanto, la nueva Jerusalén, la nueva Sión, somos invitados a alabar a Jesús, que con su pasión, muerte y resurrección nos salva, como guía nos conduce al cielo, como pastor nos apacienta en el camino a la gloria, alimentándonos con la Eucaristía. Como tema especial de alabanza, hoy se nos propone el pan vivo y que da la vida, que en la mesa de la Sagrada Cena, al conjunto de los 12 hermanos Él fue dado, no se pone en duda. Precisamente el tema de alabanza que en esta fiesta se nos propone es la Eucaristía, instituida en la última cena de Jesús con sus 12 apóstoles. Bajo las apariencias de pan y vino se hace presente Jesús, el pan vivo bajado del cielo que nos da la vida si lo comemos santamente, como dice, lo enseña nuestro propio Salvador en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, el discurso del pan de vida. Siguen las estrofas, que la alabanza sea abundante, que sea resonante, festiva, que sea un hermoso canto alegre del alma, pues se celebra un día solemne en el cual se recuerda la primera institución de esta mesa. La Eucaristía fue instituida el Jueves Santo, pero la inminencia de la pasión del Señor le impide a la Iglesia celebrarla ese mismo día con toda la alegría y la solemnidad que merece. Para hacerlo, pues, con gran alegría y solemnidad, se estableció esta fiesta de Corpus Christi el primer jueves, que sigue a la conclusión del ciclo pascual, que cuando se instituyó se prolongaba hasta el término de la octava de Pentecostés. En esta mesa del nuevo Rey, la nueva Pascua de la nueva ley pone fin a la vieja Pascua. Lo nuevo ahuyenta lo viejo, la verdad a la sombra, la luz echa fuera a la noche. En estas dos estrofas, Santo Tomás nos dice que la nueva Pascua es la luz que nos permite ver el verdadero sentido de la antigua Pascua, la judía. Esta última era un anuncio de la nueva, como una sombra de ella, su profecía. Y la nueva Pascua, la de Cristo, es su cumplimiento. Por eso, como la luz del día disipa las sombras y tinieblas de la noche, la Pascua de Cristo desplaza a la judía. Por eso también el primer concilio de Nicea, del que celebramos este año, el 1070º aniversario, decretó que la Pascua cristiana se celebrara siempre en una fecha posterior a la de la Pascua judía. Sigue la estrofa 9. Esto que en la cena hizo Cristo, dijo que debía ser hecho en su memoria. Cristo dio la orden a los apóstoles de hacer eso que Él mismo hizo en la última cena y de hacerlo en memoria de Él.
Así, la Santa Misa, la Eucaristía, es el memorial de lo que hizo Jesús esa vez, pero no un simple recuerdo, sino un memorial eficaz. Es decir, en cada Eucaristía se vuelve a hacer realmente lo que Cristo hizo en aquella ocasión, de lo que Santo Tomás nos habla en la próxima estrofa. Instruidos por tales sagradas disposiciones, consagramos el pan y el vino en víctima, en hostia de salvación. Eso que, obedeciendo esa disposición del Señor, se vuelve a hacer en cada misa de manera real y no meramente simbólica o recordatoria, es la consagración del pan y del vino, en virtud de la cual estos se convierten realmente en la víctima que nos salva, que es Cristo. Sigue la estrofa 11. Como dogma se da a los cristianos que el pan se convierte en carne y el vino en sangre. Aquí explicita Santo Tomás esa conversión. El pan y el vino se convierten real y totalmente en el cuerpo y la sangre de Jesús, respectivamente. Es el dogma de la transubstanciación, sobre el cual el doctor eucarístico hará precisiones en las estrofas siguientes. En la 12ª estrofa dice: lo que no comprendes, lo que no ves, valerosa lo afirma la fe, más allá del orden de las cosas. Se trata de una conversión que supera el orden natural y que por eso mismo ni podemos ver con los ojos ni comprender con la inteligencia. La conocemos solo por la divina revelación y creemos firmemente en ella por la virtud teologal de la fe. Sigue la estrofa 13. Bajo especies diversas, que son solo signos y no cosas, se ocultan cosas extraordinarias. La palabra latina species, literalmente especie, está relacionada con la raíz del verbo latino aspicio, que significa ver, por lo que designa lo que se ve, lo que aparece a los sentidos. Por eso, sobre todo cuando se usa en referencia a la Eucaristía, se puede traducir también como apariencia. Lo que aparece a los sentidos, lo que vemos, palpamos y degustamos son los accidentes del pan y del vino. Pero bajo esos accidentes ya no están esas cosas, esas realidades que son el pan y el vino, sino realidades o cosas eximias que son el cuerpo y la sangre de Jesús, pero ocultos a nuestras facultades naturales de conocimiento. Sigue la estrofa 14. La carne es comida, la sangre es bebida. Sin embargo, permanece Cristo entero bajo una y otra especie. Cristo se nos da en la Eucaristía como alimento. Si bien por la consagración el pan se convierte en su cuerpo y el vino en su sangre, como Cristo está resucitado, bajo la apariencia del pan, junto con su cuerpo, también está su sangre y su alma humana, y bajo la apariencia del vino, junto con su sangre, también están su cuerpo y su alma humana. Y por la unión hipostática, bajo una y otra apariencia, unida a su santa humanidad, también está su divinidad. Es decir, que tanto bajo la especie de pan cuanto bajo la especie de vino está realmente Cristo entero, verdadero Dios y verdadero hombre, y lo recibimos todo entero, aunque comulguemos solo bajo una de las dos especies, como aclara el angélico en las estrofas que siguen. No es cortado por el que lo recibe, ni quebrado, ni dividido, es recibido íntegro. Es decir, no solo Jesús está entero, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad bajo cada especie,
sino que al comulgar tampoco despedazamos su cuerpo, ni dividimos su sangre, ni separamos su cuerpo de su alma, lo que sería matarlo, porque Cristo ha resucitado y la muerte ya no tiene dominio sobre él. Lo recibe uno, lo reciben 1000, cuanto estos, tanto aquel, y aunque sea recibido, no se agota. Cada uno que recibe a Jesús en la comunión, lo recibe todo entero. Y aunque lo reciban miles, Jesús sigue entero, nunca se consume, nunca se agota. Y esto por su modo sobrenatural de presencia bajo las especies eucarísticas, que es una presencia a modo de substancia. Está entero, sustancia de accidentes, pero sin aplicar sus dimensiones corporales a las dimensiones del lugar, de manera no circunscriptiva, como explica Santo Tomás en la Suma de Teología. Lo reciben los buenos, lo reciben los malos, pero con igual destino, de vida o de muerte. Muerte es para los malos, vida para los buenos. Mira cuán diferente es el resultado de igual recepción. En estas dos estrofas, el Aquinate se refiere a las disposiciones interiores de los que se acercan a la comunión. Todos reciben de la misma manera el cuerpo y la sangre del Señor, pero el resultado en cada uno no es el mismo. Los que lo reciben en gracia, lo reciben para la vida eterna, mas los que se atreven a recibirlo en pecado mortal, lo reciben para su condenación, como nos advierte San Pablo en su primera carta a los Corintios. Quien come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su propia condenación. Partido por fin el sacramento, no vaciles, sino recuerda que tanto hay en un fragmento cuanto se oculta en el todo. Ningún corte se hace de la cosa, de la realidad. Solo del signo se hace partición, por la cual no se disminuye ni el estado, ni la talla, la estatura, del significado. En estas dos estrofas retoma Santo Tomás y profundiza el tema de la presencia de Cristo entero bajo las especies de pan y vino. Por mucho que se partan o se dividan las especies de pan y vino, mientras no se traspasen los mínimos naturales, Cristo está todo entero bajo cada fragmento, ¿no? Bajo cada partícula. La partición solo afecta a las especies, o sea, al signo sacramental, pero no al significado por ellas, que es Cristo, que permanece sin cambio. He aquí el pan de los ángeles, ecce panis angelorum, vuelto alimento de los que peregrinan en esta vida, factus cibus viatorum. Verdaderamente pan de los hijos, vere panis filiorum, que no debe ser arrojado a los perros, non mittendus canibus. Santo Tomás aplica a Jesús Eucaristía lo que el Salmo 77 refiere al maná con que Dios alimentó a los judíos en el desierto. La Eucaristía es el pan de los ángeles, que estos adoran pero no pueden recibir. Nosotros, en cambio, tenemos ese privilegio. Y cual el antiguo Israel recibía el maná como alimento en la peregrinación a la tierra prometida, nosotros, el nuevo Israel, recibimos el cuerpo y la sangre del Señor como alimento en la peregrinación de esta vida hacia la vida eterna. Este sagrado pan está reservado a los hijos, esto es, no solo a los miembros de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, sino solo a sus miembros espiritualmente vivos por la gracia santificante, y no debe ser dado a los que están en pecado mortal. En estos dos versos finales de la estrofa, el angélico doctor aplica a los que reciben la Eucaristía las palabras con las que Jesús puso a prueba la fe de la cananea.
El pan de los hijos no debe ser dado a los perros. Mediante figuras es preanunciado cuando Isaac es inmolado, el cordero es destinado a la Pascua, el maná es dado a los padres. En esta estrofa, Santo Tomás nos recuerda las tres grandes figuras o tipos del Antiguo Testamento, mediante las cuales Dios nos anuncia la Eucaristía. Abraham, que ofrece a Isaac, anuncio del Padre Eterno, que nos da a su propio Hijo inmolado en la cruz para salvarnos. El Cordero Pascual, figura de Cristo, que se inmola y se nos da en alimento cual nueva Pascua. El maná, con que Dios alimentó a los judíos, del que hablamos al comentar la estrofa anterior. Oh buen pastor, pan verdadero, Jesús, ten piedad de nosotros. Tú apaciéntanos, protégenos. Tú haz que nosotros veamos los bienes en la tierra de los vivientes. Tú que todo lo sabes y puedes, que a nosotros mortales aquí nos apacientas. Haz que allí seamos tus comensales, coherederos y compañeros de los santos ciudadanos. Amén. Con estas dos estrofas concluye Santo Tomás su poema retomando la idea de la primera estrofa. Le pedimos a Jesús que como buen pastor nos apaciente en esta vida, alimentándonos con el pan verdadero, que es Él mismo, verdadera, real y sustancialmente presente en la Eucaristía, bajo las especies de pan y vino, y así nos conduzca a la tierra de los vivientes, el paraíso, donde nos sentemos con Él a la mesa y seamos compañeros de los santos. Amén. Muchas gracias, profesor Basterreche, por esta mística exposición del texto y del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Damos lugar a algunas observaciones. ¿De dónde venís? De Colombia. ¿Vivís acá o en Colombia? Acá, vivo acá. Ah, bueno. Está bien. Muchas gracias, profesor. En primera instancia, solidarizarme con el pueblo ucraniano, ya que lo han mencionado, orar por ese pueblo y por lo que está pasando, y la iglesia que está pasando esa persecución tan terrible y tan atroz. Muchas gracias. Lo segundo que quisiera comentarle es precisamente esto que usted bellamente ha expuesto sobre la teología y la Eucaristía. Y yo como feligrés, bautizado, yo no soy clero ni querré, no sé. Yo siento que hay una separación entre teología y Eucaristía muy fuerte, que uno diría, ¿cómo es posible? Pero existe esa separación, y a raíz de esa separación hay algunos abusos litúrgicos, palabras anexas. Entonces, el rol de las secuencias no solo del corpus, sino en todas las secuencias que hay en la iglesia, a veces ocupan un segundo plano o son omitidas. ¿Usted qué piensa al respecto de esto? Gracias. Bueno, en primer lugar, no se puede separar la Eucaristía de la teología, no se puede separar a Cristo de la teología, no se puede separar a Dios de la teología, es una contradicción espeluznante. Segundo, Santo Tomás, cuando tenía dificultades al escribir sus obras, ponía la cabeza junto a la puerta del tabernáculo para que Jesús Eucaristía lo iluminara. O sea, la Eucaristía es el centro de nuestra vida, de la vida de la Iglesia, es Cristo mismo, que se quedó con nosotros hasta el fin del mundo. La misa no es una fiesta mundana, es un acto de adoración, de súplica, de acción de gracias, de propiciación por nuestros pecados. Desde la Eucaristía es el centro de todos los sacramentos. De alguna manera todos los sacramentos reciben su eficacia en la Eucaristía, porque la reciben de Cristo mismo. Esta en realidad la subrayó el Concilio Vaticano II al hablar de esto. La misa
no puede convertirse en solamente un acto pastoral, aunque su primera parte contenga gran enseñanza para los fieles, y toda la misa la tiene, no se puede reducir a eso. Es principalmente alabanza, las mismas lecturas son también alabanza. Antiguos libros litúrgicos explicando por qué en la misa romana tradicional el lector o el subdiácono cantan la epístola del día, no solo cara al altar, de un lado, y el Evangelio en cambio se canta cara al norte. Entonces, bueno, por un lado es la predicación, el lector que canta las lecturas está como San Juan el Bautista anunciando a Cristo que está en el altar. Y después el Evangelio cara al norte, porque al norte de Roma estaban los bárbaros, es la predicación a los gentiles, predicación a los bárbaros, ¿no? A unas partes que uno dice, esto es didáctico, sí es didáctico, pero también es laudatorio, es alabanza. Se ponen las lecturas celebrando el misterio del día, además de la lectura continua de la Sagrada Escritura, los distintos ritos de la Iglesia, ¿no? Y el tema del cuidado en la celebración de la misa hay que celebrarla como está escrita en el misal. ¿Para qué está el misal? Un capellán me decía, cuando él veía esos abusos de seminaristas, ahora que soy sacerdote yo pienso, este libro ha sido escrito por personas mucho más inteligentes que yo. Quieren cambiar, tienen toneladas de opciones. No, tienen que inventar. ¿Para qué? Está expresamente prohibido. San Juan Pablo II, bajo su pontificado, sacó la Sagrada Congregación del Culto Divino una instrucción eucarística, hablando precisamente de abusos. Año 80 y algo. Año 80 prácticamente, por ahí no recuerdo bien el año. Barbaridades que ya se hacían, se siguen haciendo. Lean el libro, lean el misal. O sea, la misa no es un invento mío, es de la Iglesia, es de Cristo. Muy bien. Veamos, muchas gracias por la respuesta y a ver, ¿alguna intervención todavía? Sí, un poco el cuestionamiento que hace el hermano colombiano, con toda la buena intención, es un poco lo que se vive un poco en la Iglesia hoy, en los últimos tiempos, ¿no? Ese error de querer separar la teología dogmática de la teología particular, puede ser eucarística o pastoral. Creo, no sé usted qué opina, profesor, pero que la separación entre teología pastoral y dogmática ha llevado a errores más o menos como este tipo de cosas, ¿no? De querer, no tener en cuenta ciertas cosas elementales como lo plantea Santo Tomás de Aquino con el tema de la gracia para recibir la Eucaristía, con que, ciertas dispensas para ciertas personas según la situación y este tipo de cosas que han servido últimamente y que me parece que profundizan más la separación entre teología dogmática y teología pastoral, ¿no? O sea, lo que se anuncia en la pastoral, ¿qué es? A Cristo, que se contempla en la Sagrada Teología. La teología no es un estudio más, no es un estudio de Dios. Logos no es, ni siquiera quiere decir estudio, ¿no? Es contemplación de Dios. La teología no puede ser sino orante. Y lo que se contempla, eso es lo que se predica. Contemplata, ¿cómo era el lema? Alice, predicar a otros las cosas que han sido contempladas. Si la predicación no surge de la contemplación, de la vida de oración, y la teología no está insertada en esa misma vida de oración, lo que se va a hacer es una predicación vana, pues no estoy predicando a Cristo, y se va a hacer una teología hueca, cuando no herética. O sea, lo pastoral es la salvación de las almas. Yo no puedo salvar a las almas haciendo que reciban los sacramentos en pecado mortal. O sea, el mayor acto de amor al prójimo es mostrarle que está en pecado, que se tiene que arrepentir, que se tiene que confesar, y una vez absuelto recibir al Señor en la comunión.
Otra cosa es que el confesor, conociendo al penitente, sepa que está en condiciones de ser absuelto a pesar de cosas que son muy puntuales, pero tiene que recibir el perdón para poder recibir. Está la advertencia de San Pablo, no es un invento de la Iglesia. Quien come y bebe indignamente, en pecado, el cuerpo y la sangre del Señor. Come y bebe su condenación, es terrible. Profesor. Padre Alfonso, sí. También. Bueno. Discúlpeme. Licenciada Estigarribia, mire, le voy a exigir un poquitito más, porque usted nos ha hecho una presentación muy profunda. Utilizó el lenguaje poético, porque es el que permite el acceso a lo místico. Desde ahí, mi pregunta va a algo un poquito medular que tiene que ver con el discernimiento espiritual. ¿Qué está pasando? Que si nosotros profundizamos a este nivel el misterio de la Eucaristía, no podemos encontrar elementos, o tenemos que reconocer que el mal está ganando un terreno de manera ontológico, existencial, inédito, o no podemos encontrar elementos concretos. Por eso digo, parándome desde el punto de vista del discernimiento espiritual en la Iglesia, porque los excesos son desmedidos. Hay una profanación permanente de la Eucaristía, la jerarquía no interviene, los ministros no están autorizados muchas veces, las hostias caen al piso como si nada. Entonces, no es solamente una reflexión intelectual que nos cabe, sino es una responsabilidad de doctrina para amonestar lo que es irregular en la Iglesia de manera eficaz. El tema del discernimiento espiritual, le pregunto, desde su reflexión mística. Es parte de consecuencia de esto mismo, es falta de fe o falta de profundizar la verdad de la Eucaristía, si es Cristo mismo el que está allí. Y me digo cristiano, tenemos ese privilegio de llamarnos cristianos con el nombre de Cristo, tenemos que defenderlo, no podemos permitir que el que está realmente allí sea pisoteado, sea profanado, tenemos que tomarlo con sumo cuidado, tratar la Eucaristía con sumo cuidado. En la ordenación sacerdotal, el obispo le dice al ordenando que imite lo que trata, que imite a Jesús Eucaristía. La vida sacerdotal, la vida del cristiano, tiene que ser eucarística. Es decir, hay que fomentar la devoción a Jesús sacramentado, hay que fomentar la buena comunión, hay que tomar conciencia de eso y como consecuencia lógica y directa se cuida la celebración de la misa, se cuida la Eucaristía. No se cuida, se toma toda la marchanta porque no se reza y porque no se toma conciencia de que Jesús está allí realmente. La gente que viene del protestantismo y se convierte, precisamente toma mucha conciencia de eso, porque eso es lo que le faltaba. Me emociona contarlo, pero la madre de un sacerdote, ella era luterana cuando se casó, y siendo luterana enseñaba a sus hijos el catecismo católico. Y cuando tenía dudas, iba a preguntarle al cura párroco. Una vez le dijo, pero señor, ¿usted qué espera para convertirse? Y finalmente se convirtió. Y ella me contaba que lo que ella le emocionaba tanto era la Eucaristía, de lo que ella había estado privada en el luteranismo. Entonces, nos falta difundir eso. La gente más sencilla tiene esta fe tierna en la Eucaristía. El tema es que el clero no tiene que ser formado en la centralidad de la Eucaristía. Porque si no hay este amor a la Eucaristía en nuestros sacerdotes, ¿y qué queda? Los laicos hacen lo que pueden hacer. Cuando yo estaba en la parroquia adolescente, hacemos lo que pudimos. Tuvimos la dicha, la gracia de tener párroco santo sacerdote, pero no todo el mundo ha tenido esa dicha. Había terribles abusos, sigue habiendo cosas que se han moderado, cosas nuevas, nuevos problemas. Falta de fe o de conciencia de todo lo que implica esa fe. Si es Cristo está allí, tengo que tratarlo con sumo respeto, con sumo cuidado. No lo puedo dar a cualquiera,
hasta gente no bautizada he visto que dieron la comunión. O sea, no tienen ni idea de lo que están haciendo. Saber a quién se va a recibir, una de las condiciones para recibir la Sagrada Comunión. Disparate. Entonces se trata de, en primer, nosotros que podemos hacer es rezar a Jesús sacramentado, rezar por nuestros obispos, para que tomen las medidas que tienen que tomar. Porque muchas veces no es que los obispos no se animan, no saben qué hacer, si sanciono a este sacerdote, lo pierdo, ¿qué hago? No tengo con quién reemplazarlo, pero bueno, si no se pone firme, la cosa no cambia, la cosa empeora. O sea, la formación en los seminarios, insistir con la centralidad de la misa diaria, de la Sagrada Comunión en la misa, no simplemente la comunión sola. O sea, si no se vuelve a nosotros rezar por ellos y cuidar nosotros de nuestra parte y exhortar a nuestros sacerdotes, buscar la manera para no generar el efecto contrario. Porque después se agarra a esta gente protestona y hacen peor las cosas. Buscar la forma para llegar y convencer. Sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, es así. Sí. O sea, el diablo ataca precisamente el corazón de la iglesia, que es la Eucaristía. Los satanistas, ¿qué hacen? Tratan de robar las sagradas formas en la Iglesia Católica porque saben que acá está el cuerpo de Cristo. Y por eso tenemos que cuidarlo como oro, porque es más que el oro, porque vale infinitamente más. Ese es el gravísimo peligro de la comunión en la mano, que es restauración, que no sé cuánto, no sé qué. A ver, restauración de una práctica católica, todo lo que quieran, pero el problema es las partículas. El respeto, porque en cada partícula, bien, si de no estar consagrado, eso fuera pan ya consagrado, sigue teniendo a Cristo allí. Ya no es pan, está Cristo en su lugar. Y por otro lado, el peligro de que se lleven la sagrada forma. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ocurre? Para profanarlo. O sea, yo soy servidor del altar en mi iglesia, la iglesia armenia católica, y sosteniendo la patena de la comunión al sacerdote, controlo a todos los fieles que comulgan. Si bien nosotros damos la comunión exclusivamente en la boca y bajo las dos especies, lo controlo, lo sigo, porque nos ha pasado una vez que alguien se sacó de la boca la Sagrada Comunión. Pues descubrimos que era por ignorancia, alguien venido de Armenia, no tenía ninguna instrucción religiosa, se acercó a la fila, se ve que no le gustó, se lo sacó, pero lo corrió el párroco cuando vio eso, lo corrió hasta la puerta de la iglesia y le sacó la Eucaristía. Muy bien, Padre Alfonso, muchas gracias. Perdón, primero agradecerle la extraordinaria conferencia y que nos invita a recordar el centro y esencia de nuestra fe católica. Y por otra parte, pues la pregunta iba a ser esa, ya de alguna manera ya la contestó, que desde su punto de vista y de su conocimiento de la mística y la teología eucarística de Santo Tomás, ¿qué pensaba usted y qué ha reflexionado usted precisamente sobre el tema de la comunión en la mano? Ya adelantó eso. Y yo solo añado una cosa, que los seglares deben de denunciar, no solo rezar por sus obispos, hay que denunciar a los sacerdotes que cometen abusos eucarísticos, porque es nuestro tesoro, es tesoro de todos. Ante la Eucaristía todos somos el mismo y los mismos, todos somos mendigos necesitados del pan eucarístico y hay que denunciar. Y si el obispo no hace nada para denunciar, hay que mandar una carta al nuncio. Y si no al nuncio, a la Sagrada Congregación del Culto Divino. Pero no podemos quedarnos callados ante las
los atropellos a lo más sagrado que tenemos en la iglesia, me parece. Sí, eso es muy importante, padre, porque la gente muchas veces no denuncia porque piensa que no va a pasar absolutamente nada. Bueno, pasa, me consta. No en casos eucarísticos, pero me consta que las denuncias que uno hace en la curia llegan. El asunto es que hay que quejarse, hacer la denuncia correspondiente. Y la denuncia se recibe y se investiga. Me ha pasado cuando estudiaba en el seminario catequístico, que un teólogo que daba clases dijo, una cansada, pero una religiosa presente habló con su superior, dijo, hermana, haga la denuncia, y lo denunció, y llegó la queja. Se armó, ¿no? Porque me denunciaron, no, si usted dice estupideces, aténgase a las consecuencias. ¿Eh? Las denuncias se escuchan, y hay que hacerlas. Alguno piensa, acá los argentinos tenemos ese problema de que no, acá no pasa nada, nos quejamos, no pasa nada. Hay que ir al lugar correspondiente y quejarse que sí pasa. Pero claro, si la gente no denuncia, no pasa nada. Ahí sí no pasa nada. Hay que denunciar. Si pasara que después no nos hacen caso, bueno, tenemos los pasos ulteriores que señaló el padre. Pero empecemos por el primero. ¿Hay abuso? Corrección fraterna, padre, mire, ¿por qué hace esto? Bueno, no nos escucha, lo denunciamos. Y después que se vaya a quejar porque lo denunciamos, hubiese hecho las cosas bien. Aparte, la corrección que viene es precisamente para su bien, porque no se va a salvar si hace barbaridades. Muy bien, muchas gracias, profesor. Invitamos